He estado hablándote durante unas semanas sobre tiempos de refrigerio, dijo el Espíritu Santo. Vientos frescos soplan. Es una temporada para renovarse, recargarse, fortalecerse de nuevo, para revivir. Y hoy quiero hablar de eso de una manera que la historia de Navidad retrata, pero que no se menciona muy a menudo. Es una de las razones por las que José fue elegido. Comienza 1700 años antes del nacimiento de Cristo. Involucra especialmente su árbol genealógico. Involucra a Abraham, Isaac y Jacob, y especialmente al hijo de Jacob, José. Jesús nace en ese linaje tan especial y su padre terrenal, José, recibió su nombre por el hijo de Jacob, José, quien llegó a ser un gran gobernante, solo por debajo del propio Faraón. Eso es importante de notar porque nos señala una razón muy importante por la que Jesús vino. Nos señala hacia un regalo de Navidad muy importante que la venida de Cristo ofrece a todos los que lo aceptan como Salvador. Nos señala hacia cómo Cristo vino a sanar familias, hogares enteros. Nos señala hacia una condición del alma que gobierna silenciosamente el corazón si no tenemos cuidado. Y es un tema subyacente en la historia de Jacobo y José en Génesis capítulo 37. La historia, por supuesto, fue escrita por Moisés, el gran líder de Israel. Y la tradición judía nos dice que el padre terrenal de Jesús, José, le habría contado la historia detrás de su tocayo. Alrededor de la época de su bar mitzvah, cuando estaba cumpliendo 12 años, entender la genealogía era muy importante para la cultura en esos tiempos. Así que incluso de niño a Jesús le habrían explicado una condición del alma que él había nacido para sanar a través de su muerte en la cruz. Su padre terrenal, José, se lo profetiza. A la edad de 12 años, José le contó a Jesús la historia que se encuentra en Génesis 37. Ahora, desglósalo un poco. Hoy, en la tierra de Canaán, hace unos 4000 años, ahora la fascinante historia de José se desarrolla. José es el hijo de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre a Israel, que significa príncipe de Dios, un príncipe de Dios adquirido a través de la lucha. No fue solo un título que se le dio por capricho. Años de sangre, sudor y lágrimas estuvieron detrás del cambio de su nombre. Dios dice que ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Jacob, como sabemos, era el nieto de Abraham, lo que obviamente convierte a José en el bisnieto de Abraham. José también era hijo de Raquel. Jacob tenía 2 esposas, Raquel y Lea. Él nació cuando Jacob tenía 91 años. Él era el hijo de la vejez de Jacob y Jacob lo amaba profundamente. Todo estuvo bien durante varios años y luego la vida cambió y el conflicto del alma comenzó a entretejerse en esta historia verdadera y fascinante. Cuando José tenía 9 años, su madre, Raquel, murió al dar a luz a su hermano menor, Benjamín. En el dolor de su parto, ella lo llamó Benoní, que significa el dolor de mi nacimiento. Pero Jacob dijo, no vamos a ponerle al niño un nombre así, y lo llamó Benjamín, hijo de la buena fortuna. Bueno, decir que esto fue devastador es quedarse corto.
Pocas cosas podrían ser peores para un niño de 9 años que experimentar la muerte de su madre. ¿Cómo enfrenta eso un niño pequeño? Es un trauma del alma en su máxima expresión. Sin duda, José, Jacob y la familia nunca volvieron a ser los mismos después de esto. Se nos dice que Jacob estaba desconsolado y apenas podía funcionar durante meses. Apenas podía funcionar. Amaba a Raquel y la había amado desde el día en que la vio por primera vez. Recuerda, él se enamoró de ella de tal manera que estuvo dispuesto a trabajar 14 años para poder casarse con ella. Su papá Labán lo hizo trabajar 7 años por la hija mayor Lea y entonces pudo casarse. Si trabajaba 14 o 7 años más, podía casarse con Raquel y había trabajado durante 14 años para casarse con ella, pero ahora ella se ha ido. Y aunque es muy joven en este momento, José durante los siguientes 8 años asume el papel de cuidar a su padre. Jacob sí es muy joven, pero podría correr hacia un sirviente. Si había alguna necesidad que su padre tuviera, él se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitara. Él estaba ahí para él. Era algo que, según nos dicen, el resto de la familia había descuidado, al menos de la manera en que debieron hacerlo durante esos 8 años. También nos dicen que Jacob y José se volvieron muy cercanos. Tan cercanos que cuando José tenía 17 años, Jacob mandó hacerle un abrigo muy importante, un abrigo de muchos colores o una túnica, y era como la que usaría un sacerdote, era del color que usarían los sacerdotes, y era un abrigo que usarían los herederos reales. Aunque José no era un heredero real, de todas formas iba a recibir un abrigo de heredero real. Él era un heredero real. Para Jacob era elegante, era caro y no les cayó bien al resto de los muchachos. Por supuesto, ellos no merecían un abrigo como ese. Eran unos bribones, peleaban todo el tiempo y no fue sabio de Jacob mostrarles tanto respeto a esas personas. Probablemente, pero claramente no le importa. Está haciendo algún tipo de declaración aquí. A ustedes no les importa nada sobre mí, yo lo manejaré, simplemente bendeciré a José. Y eso no cayó nada bien, y el trauma familiar sube a un nivel completamente nuevo. La ruptura en la familia fue mala, muy mala. Disfuncional ni siquiera describe a esta familia, y José fue despreciado y rechazado. Sus hermanos apenas le dirigían la palabra, lo envidiaban, le tenían celos, lo odiaban. Bueno, no mucho después de que le dieron la túnica de muchos colores, Dios le dio un sueño a José y en el sueño soñó que un día toda su familia se inclinaría ante su autoridad, toda su familia se inclinaría ante él, tendrían que inclinarse y reconocer su autoridad. Y te puedes imaginar que cuando contó ese sueño, ciertamente no fue recibido nada bien y sus hermanos lo despreciaron aún más. ¿Quién se cree que es este mocoso? ¿Quién se cree que es? Vamos a inclinarnos ante él. Incluso Jacob lo dijo. Basta de sueños, José, pero el versículo 11 nos dice que empezó a preguntarse qué significaría este sueño. Bueno, desde entonces los hermanos conspiraron para deshacerse de José.
iban a deshacerse de él de alguna manera y pronto tuvieron su oportunidad. Un día Jacob envía a José a ver cómo estaban sus hermanos y a informarle cómo les iba. Ellos manejaban un negocio de ganado muy grande. Ve a ver cómo están y regresa para informarme, y José va. Y mientras estaba lejos, sus hermanos lo vieron venir y dijeron: mira, ahí viene el soñador. En este punto le habían puesto el apodo de el soñador. Mira, ahí viene el soñador. Y entonces pensaron: aquí está nuestra oportunidad. Podríamos matarlo y podríamos tirarlo en este viejo pozo o cisterna de aquí y deshacernos de él. Y estaban a punto de hacerlo. Pero el hermano mayor Rubén dijo: no lo maten, solo tírenlo en la cisterna. ¿Por qué? Porque después él iba a regresar y sacar a José de ahí, de ese viejo pozo o cisterna. Mira, Rubén se sentía culpable y no quería que su padre sufriera más, porque Rubén había traicionado a Jacob. Él había cometido adulterio con una de las concubinas de Jacob, o esposas secundarias. Su nombre era Bilhá. Las esposas secundarias eran comunes en esos tiempos, eran parte de la cultura, eran sirvientas del hogar. Bilhá era la sirvienta de Rachel y Jacob, y Bilhá tuvieron 2 hijos juntos, Dan y Neftalí. Bueno, Jacob no podía creer que Rubén lo traicionara de esa manera. Era impensable, era despreciable y era vergonzoso, era insultante. Y aunque pudo haber expulsado a Rubén e incluso matarlo o ejecutarlo por eso, no lo hizo, pero no podía creer lo que Rubén había hecho. Y fue otra cosa que causó heridas profundas en esta familia. Y estamos empezando a ver que la familia que produjo las 12 tribus de Israel es una de las familias más disfuncionales de toda la Biblia. Así que hay esperanza. Bueno, Rubén no quería lastimar más a su padre. Así que él dice: solo échenlo en esa cisterna de allá, no lo maten. Y con José gritando hicieron exactamente eso, y notan que una caravana egipcia se acerca a la vieja cisterna para tomar agua ahí. Y los hermanos deciden vender a José como esclavo por 20 piezas de plata antes de que Rubén pudiera detenerlos. Bueno, entonces hablando entre ellos dijeron: vamos a tener que decirle algo al viejo. Y desarrollaron este plan: matarían a una cabra y tomarían la túnica de José que le habían quitado, y mancharían de sangre toda esa túnica, y se la llevarían de regreso a Jacob y se la entregarían, diciendo: aquí está, no sabemos qué pasó. Encontramos esto cuando cuando Jacob tomó la túnica de José, cuando le entregaron esa túnica. Él empieza a temblar y convulsionarse, a estremecerse, empieza a temblar de agonía, sollozando, diciendo: una bestia salvaje ha matado a mi hijo. Y luego rasgó sus ropas, lo cual era una señal de profundo luto. Mi corazón, él lo está exponiendo, mi corazón está desgarrado, mi corazón está roto. Y se nos dice que Jacob entra en un luto muy profundo. Él estaba devastado y todos podemos imaginarnos eso, sin duda.
Había perdido a Rachel, su amada esposa, y ahora a Yosef, su amado hijo, el hijo que él y Rachel tuvieron juntos. Después de años de pensar que no podía tener hijos, finalmente los tuvo. Ahora él también se ha ido. El resto de los hijos e hijas trataron de consolarlo, pero Génesis 37, versículo 5, dice que Jacob se negó a ser consolado y dijo: iré a mi tumba de luto. Dijo: voy a vivir de luto hasta que muera. La palabra luto es la palabra hebrea abael. Y abael significa afligirse o también significa tristeza. Además, abael es la palabra hebrea para entumecido o entumecimiento. Abael, entumecimiento del corazón, abael. El corazón se vuelve insensible a las cosas. Se volvió insensible a las emociones, insensible a los demás, insensible a la vida, insensible a los sueños, insensible al amor. Jacob se volvió insensible en su corazón y dijo: así me voy a ir a la tumba. Así voy a vivir hasta que muera. De nuevo, a Jesús le está diciendo esto su padre terrenal, José, quien está profetizando sobre el futuro de Cristo cuando tiene 12 años. Solo podemos imaginar lo que Jesús estaba sintiendo en este momento o lo que estaba pensando en este momento. Sabemos que él tenía una conciencia extraordinaria de quién era. ¿Cuál era su destino, incluso a esa edad tan joven? Pero esto es algo muy fuerte para un niño que apenas está cumpliendo 12 años. Jesús Jacobo vivió muchos años. Después de esto, con el corazón roto, se volvió insensible. Jesús se volvió insensible en su corazón y dijo: me voy a ir a la tumba. Así voy a vivir mi vida. Insensible a la gente, insensible a todo. En nuestros tiempos sería como un dentista que te pone una inyección de novocaína. Cuando trabajan en tus dientes, ya sabes, te ponen una inyección de novocaína. La novocaína adormece el dolor que sientes, pero apenas lo sientes. Bueno, así es Jacobo. Estoy enterrando cualquier sentimiento real. Sentiré, la vida apenas es lo que él dijo. Hasta que muera apenas sentiré algo. Voy a apagar mis sentimientos. Después de 46 años de ser pastor, de ser parte de la iglesia, he visto a muchos que por tristeza, dolor, luto, por lo que pasó, su corazón se ha vuelto insensible. Y debido a la confusión de eso, viven sus vidas apenas. Realmente no viven, solo existen. La vida está entumecida. Quizá no sea tan grave como Jacob, quizás solo sea en ciertas áreas, pero puedes verlo en sus acciones, puedes escucharlo en sus palabras, puedes verlo en su semblante. Sus sentimientos están enterrados y están viviendo la vida entumecidos, apenas están vivos. La pérdida de un ser querido, la muerte de una esposa o esposo, el divorcio, la bancarrota, la enfermedad, la soledad, el corazón roto, el incesto, la violación, el abuso,
el rechazo, la traición de un amigo los tiene entumecidos. Dios le había hecho a Jacob, quien fue renombrado como Israel, unas promesas increíbles, pero esas promesas quedaron enterradas por traumas reales de la vida. Fue real. Esto no es algo imaginario, fue real. Y Jacob estaba dentro. En una temporada de Abael apenas estaba viviendo, apenas la estaba logrando, apenas funcionaba. Quizás eso sea cierto para algunos en la sala hoy, quizás sea cierto para algunos que están viendo en línea, quizás sea cierto para aquellos que verán esto más adelante mientras lo escuchan de nuevo. Tal vez no sea al mismo grado que experimentó Jacob, o tal vez sí, espero que no. Pero ya no te sientes como antes, tal vez apenas sientes algo, tal vez apenas la estás logrando, tal vez la vida es rutinaria, solo haces lo que tienes que hacer para salir adelante. No tienes un verdadero sentido de la vida, apenas sientes alegría, apenas sientes paz, si es que sientes algo. Estás viviendo tu vida con la alma anestesiada, como entumecido. Recuerdo que hace años hablé con un veterano de Vietnam y él había pasado por mucho, dijo. Me iba a contar, me contó cosas que dijo que no le había contado a nadie más y que nadie más sabía, excepto los que estuvieron en Vietnam con él. Y llegué a un pequeño acuerdo con él. Le dije, cada vez que quieras venir a orar, solo ven a orar y yo oraré por ti. Y no tienes que decir nada. Yo sabré por qué estás aquí y nadie más tiene que saberlo. Pero quiero orar por ti, cubrirte en oración y estar de acuerdo en que esto cambie. Y recuerdo que un día me dijo, pastor, usted no entiende, no siento nada. Él estaba entumecido. Tomó un tiempo para que sanara, pero lo logró. Quizás como las promesas que Dios le hizo a Jacobo. Has sido sepultado. Quizás los sueños han sido sepultados por situaciones que te han entumecido. Quizás la vida ha quedado sepultada por lo que pasó o por la disfunción familiar, por heridas familiares. La tristeza, el luto y el duelo no son malos. No estoy diciendo que no sea parte del proceso de sanación. La pérdida produce dolor, pero el dolor entumecido no debe durar para siempre. La alegría y la paz deben regresar. La vida volverá a ser buena. Y puede que no sea igual que antes, pero volverá a ser buena. Y el alma debe ser sanada, y esa es una de las razones por las que Jesús vino a la tierra. Él vino a traer un regalo de sanidad a las almas traumatizadas. Vino a liberar un don de cambios poderosos que transforman la vida. Él vino a sanar almas que están entumecidas por lo que sucedió. Él vino a dar esperanza cuando, como Jacob, se siente que no hay esperanza. Él vino a dar un regalo de verdadera paz, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres cuando pensamos que no hay paz. En otras palabras, Él vino a poner fin a lo que el hombre natural piensa que nunca terminará, que es para siempre hasta que mueres. Lo que Jacobo pensaba que era permanente no era permanente. Simplemente no podía verlo. Eso es algo que nos pasa a muchos de nosotros hoy en día. Muchas veces pensamos que esto nunca terminará, que esto nunca cambiará, porque no podemos ver cómo podría hacerlo.
Cristo vino a revelar el don de Dios, un regalo muy, muy especial que da sanidad al alma, sanidad al dolor del alma, que da recuperaciones sobrenaturales a los traumas de la vida. Eso termina con lo que pensábamos que nunca acabaría, lo termina. Es un regalo de amor, poder y gracia que surge en el alma y nos alivia. Es un milagro del alma. Afortunadamente la historia de José continúa. Los madianitas vendieron a José a un hombre llamado Potifar, quien era capitán de la guardia del faraón. Bueno, José sirvió a Potifar. Le sirvió tan bien que Potifar le permitió administrar toda su casa y los negocios del hogar. Pero también se nos dice en las Escrituras que José era muy guapo. Si la Biblia dice que eres guapo, seguro lo eres. Él era guapo. Y la esposa de Potifar lo deseaba, pero él rechazó sus avances y al final ella se molestó por eso. Y ella afirma que Joseph la violó. Ella le dice a Potifar, él me violó, y Potifar lo metió en prisión. Y de nuevo, una vez más, la esperanza se hace pedazos. Increíblemente, Joseph nunca se amargó y decide, bueno, lo haré. Simplemente serviré lo mejor que pueda aquí en la prisión, seré un sirviente aquí. Y Joseph sirvió al encargado de la prisión o al alcaide y halló gracia, tanta gracia que de hecho empezó a ayudar a administrar la prisión. Y él continúa en esa posición durante 11 años hasta que tiene 28 años, así que desde que tiene 17 hasta los 28, él fue esclavo o estuvo en prisión. En el 9º año de su encarcelamiento injusto, el mayordomo y el panadero del faraón lo molestaron y él los arrojó a la prisión donde Joseph estaba sirviendo. Y ambos soñaron un sueño y en este punto Joseph ya tenía la reputación de ser un intérprete de sueños, diciendo que Dios da la interpretación de los sueños. Y en este punto, él ya ha ganado la reputación de ser un intérprete de sueños. Él no dijo, y creo que es importante señalar que no dijo, olvídense de los sueños no funcionan. Una vez tuve un sueño, nunca pasó. De hecho, es una de las razones por las que estoy en prisión hoy. No, increíblemente, él no había renunciado al sueño de Dios que le fue dado cuando era un adolescente. Eso me inspira de alguna manera. Él no se volvió amargado ni desilusionado. Y así vemos que José, el padre terrenal de Cristo, tenía un homónimo perfecto y también sabemos que él también recibiría sueños de Dios que él administraría. José interpretó el sueño del copero y el panadero del faraón. El copero será devuelto en 3 días a sus deberes en el palacio, pero el panadero será ahorcado. Y así le sucedió al copero. Joseph sí le hizo una petición, le pidió algo, dijo, recuérdame cuando estés ante el faraón, estoy aquí por algo que no hice y fui vendido ilegalmente como esclavo por mis hermanos que me odian. Pero el copero se olvidó de Joseph y no le dijo nada al faraón y pasaron 2 años más. Joseph tiene 30 años. Han pasado 13 años desde que fue vendido por sus hermanos cuando tenía 17 años.
el faraón. El faraón tuvo un sueño y sus sabios no pudieron interpretarlo. Entonces el copero recuerda a José. Oye, hay un tipo en la prisión que interpreta sueños y llaman a José al palacio y escucha el sueño del faraón. El momento de esto es absolutamente perfecto. El tiempo es vital. Es crucial para que los sueños sucedan. Quiero decir, si José lo hubiera intentado antes de este momento, probablemente Potifar habría prevalecido. Pero ahora el faraón tiene una necesidad. Ahora el faraón tiene un sueño y el don de José está a punto de abrirle camino. Lo que no podía ver que sucedieran estaba empezando a suceder. Para no hacer el cuento largo, el sueño del faraón trataba sobre una hambruna que se avecinaba y la interpretación era que habría 7 años de abundancia. Necesitas almacenar el exceso porque van a venir 7 años de hambruna. Si almacenas la abundancia, podrás sobrevivir durante los años de hambruna. Bueno, después de investigar los antecedentes de José y hablar con sus funcionarios, el faraón decide, ¿quién podría administrar mejor estos tiempos que José? Y puso a José a cargo. Siendo el segundo después de él, le pone un anillo de sello a José, lo que lo autoriza a hacer negocios en cualquier parte del mundo y cargarlo a Egipto. Era como una tarjeta de crédito para la nación, un anillo de sello. Luego le puso un manto real, uno de verdad esta vez, y le puso una cadena de oro alrededor del cuello, mostrando poder y autoridad. Y le dio un carruaje especial para que viajara con su propio sello en el carruaje. Puedes ir a donde quieras. Bueno, pasan los años buenos y comienzan los 7 años de hambruna. Y la hambruna empieza a afectar a Jacob y a los hermanos de José allá en la tierra de Canaán. Y pronto su situación se vuelve crítica. Es un momento de desesperación. Y es en este momento cuando Jacob escucha que hay comida en Egipto y decide enviar a sus hijos allá para comprar alimento. Los mismos hijos que vendieron a José como esclavo 22 años antes. La historia es demasiado larga como para que entre en muchos detalles hoy. Me estarían arrojando a una cisterna en algún lugar, pero es una de las escenas más dramáticas de todo el Antiguo Testamento. Los hijos de Jacob llegan a Egipto y los llevan ante José para hacer su petición de comida, y José los reconoce al instante. Pero ellos no lo reconocen después de todo. Tenía 17 años cuando lo vieron por última vez. Ahora tiene 39 y lleva barba. Y José se excusó y salió de la habitación, y al salir comenzó a llorar. Los oficiales están preocupados. ¿Qué sucede? Y les hace señas para que se vayan y se queda en una habitación aparte llorando. Su sueño está a punto de cumplirse después de 22 años. Se recompuso, regresó a la habitación y dijo, ¿en qué puedo ayudarles, caballeros? Y ellos se inclinaron ante él. Se inclinaron ante él diciendo, Señor, venimos de la tierra de Canaán y nos estamos quedando sin comida para nuestras familias. Estamos en una situación desesperada y venimos a comprar provisiones del gran imperio egipcio.
Y José al principio los desafía diciendo: ¿cómo sabemos que no son espías? A mí me parecen espías. Parece que solo vinieron aquí para espiar la tierra y ver si pueden robarnos provisiones. Y ellos dijeron: oh, no, Señor, somos una familia legítima en Canaán. Y José dijo: bueno, cuéntenme sobre dónde viven. Y entonces le contaron sobre dónde vivían, y luego él dijo: bueno, ¿qué tan grande es su familia? Y se lo dijeron. Él dijo: dijiste que tu padre Jacob es un hombre viejo, ¿verdad? Bueno, y este hermano menor Benjamín, ¿por qué no vino con ustedes? Bueno, dijeron, es complicado. Nuestro padre está bien, pero no quiere que Benjamín, que nació en su vejez, se vaya muy lejos. Verás, tuvo otro hijo que nació en su vejez con su esposa Raquel, que ahora está fallecida, que fue asesinado por bestias salvajes cuando era adolescente y bueno, desde entonces no ha sido el mismo. Y José no pudo soportarlo más, ya no pudo contenerse y reveló su identidad. Fue dramático. Miró fijamente a esos muchachos y dijo: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí. Él conocía sus nombres. Se quedaron atónitos cuando él dijo: soy José. Pensaron que estaban muertos, seguro. Este hombre poderoso sin duda nos va a ejecutar. Y el miedo llenó sus ojos, y de hecho temblaron ante José. Pero José, al ver su miedo, dijo las ahora famosas palabras: no teman. Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo ha convertido en algo bueno. Dios ha hecho algo increíble para preservar su promesa a nuestro Padre. Entonces José organizó un banquete para sus hermanos, haciéndoles en ese banquete pregunta tras pregunta tras pregunta sobre su familia. Y luego José prepara una caravana de camellos cargada de provisiones y envía esas provisiones con sus hermanos de regreso a Canaán, diciéndoles: aquí tienen suficientes provisiones para regresar y aquí hay suficientes provisiones para la familia para las próximas semanas. Pero para conseguir más, traigan a mi padre y traigan a mi hermanito Benjamín y a sus familias aquí conmigo. Dile a mi padre que ya no uso una túnica real de mentira, ahora uso una de verdad, y asegúrale que cuidaré de él como solía hacerlo. A veces me dejo llevar por mi historia. Bueno, ellos comenzaron su viaje de regreso, sabiendo los muchachos, comenzaron el viaje de regreso, sabiendo que su acción, que ahora tenía 22 años, sería revelada a Jacob. Él iba a descubrir todo. Ellos habían permitido que este anciano sufriera durante 22 años para poder quedarse con una herencia fraudulenta. Pero ahora estaba llegando a su fin. La farsa se había terminado. Era el momento de cumplir sueños. Durante 22 años, Jacobo había estado de luto.
estaba insensible en muchas áreas de su vida, como dije, insensible a las emociones. Un sueño enterrado con la muerte de su hijo hace 22 años y la muerte de su esposa hace 30 años había entumecido su vida. Bueno, los muchachos regresaron. Y le dicen a su papá: Jacob, siéntate, porque no vas a creer lo que ha pasado. Papá. José, papá, José está vivo. Bueno, Jacob no lo puede creer. Sabemos que no lo puede creer porque se desmayó, se cayó de su silla, no lo podía creer. Pero le mostraron todos los regalos que Joseph había enviado con él. Los sacaron, le mostraron el sello egipcio en las sillas de los camellos y los carros de Egipto. Le mostraron la prueba. Y después de 22 años, Génesis 45, 27, dice: el corazón de Jacob revivió. Revivió es la palabra hebrea chea y significa volver a vivir o vivir de nuevo. Chea, revivido, significa ser renovado, ser refrescado, vivificar, animar, construir o reconstruir, recuperarse, disfrutar la vida. También es la palabra hebrea para resurrección. La vida se derramó en la insensibilidad del corazón de Jacob. Su corazón fue avivado, fue animado. Se recuperó, fue reconstruido, fue renovado y la capacidad de disfrutar la vida le fue restaurada. La capacidad de vivir de nuevo recorrió todo su cuerpo. La capacidad de sentir fue restaurada. El entumecimiento dejó su corazón. Y una familia volátil, herida, disfuncional, rota, intrigante, amargada y conflictiva comienza su viaje hacia la libertad. Siendo los 12 hijos de Jacob, sí, pero también las 12 tribus de Israel, promoviendo el plan de Dios en la tierra, proporcionando una imagen profética que tiene 4000 años, que Dios sana a las familias, Él las sana. Por eso vino Jesús, Él vino a sanar. Él vino a dar vida, el regalo, el don de la vida, a restaurar la vida al alma. Él vino a sanar tu alma, a dar vida a tu corazón, a restaurar los sentimientos, a reconstruir, a quitar el entumecimiento, la parálisis que traen las situaciones rotas. Además, José también tuvo la vida restaurada porque no se amargó y porque perdonó. Dios le dio a José la capacidad de disfrutar la vida y le concedió los años para hacerlo. José lo fue. El faraón le dio una esposa. Ella era hija del sacerdote de On y su nombre era Asina. Y Asina y José tuvieron 2 hijos. Antes de que se cumplieran los primeros 7 años, al primero lo llamaron Manasés, que significa hacer olvidar, hacer olvidar. Porque dijo él en Génesis 41, 51, Dios me ha hecho olvidar mis años de trabajo y dificultad. Estoy olvidando el pasado, sigo adelante, estoy enfocado en el futuro, tengo un futuro.
Increíblemente, al nombrar a su primer hijo, Manasés, él declaró: tengo un futuro, tengo un futuro. Y luego nació su segundo hijo. Su nombre era Efraín. Efraín significa ser fructífero o significa doble porción, porque en Génesis 41:52 él dijo: Dios ha hecho que sea fructífero en la tierra de mi aflicción, en la tierra de mi dolor. Me he vuelto fructífero en la tierra de mi confusión, dificultad y dolor. Tengo doble porción. Dios ha venido y Él ha cambiado las cosas. El bien ha llegado. Todo se ha vuelto para mi bien. José empieza a disfrutar la vida. Ahora no sabemos qué pensó Jesús después de escuchar a su padre terrenal contarle esta historia cuando estaba por cumplir 12 años. No sabemos qué pensó sobre José y los hijos de Jacob, el sueño de José o su cautiverio. No sabemos qué pensó a tan corta edad sobre el corazón adormecido de Jacob, ni de los millones de otros cuyos corazones serían quebrantados o adormecidos por lo que sucedió. No hay manera de que lo sepamos a menos que Él nos lo dijera. Pero creo que Él tenía un gran sentido de propósito y destino, incluso a esa edad tan joven. Porque incluso a los 12 años, ¿recuerdas? Él dijo: tengo que ocuparme de los asuntos de mi padre. Creo que quizá esa noche, cuando apoyó su cabeza para dormir, uno de sus pensamientos fue: algún día vamos a arreglar eso. Ese día ha llegado. Gracias a la cruz, el corazón ahora puede ser sanado sin importar lo que haya pasado. No es coincidencia que el Padre Dios eligiera a un hombre llamado como este José en Génesis para ser el Padre terrenal de Cristo. En la historia de Navidad, Él estaba diciendo en voz alta y clara: recuerden la historia de liberación y restauración de José. Recuerden el cambio de José. No lo olviden. Recuerden el cambio de José. Es una de las razones por las que Cristo vino. Es una de las razones de su sacrificio en la cruz. Cualquiera que quiera puede recibir liberación y restauración. Eso es lo que Cristo quiere hacer por todos aquellos que han pasado por los momentos difíciles de la vida. Como José, Él quiere impulsarte hacia adelante, bendiciéndote y promoviendo hasta el punto en que años de trabajo duro, años de dificultades o dolor queden atrás. Quedan olvidados ante la llegada de nuevas temporadas de oportunidades. Escucha las buenas noticias, escucha las grandes noticias. No importa tu situación familiar, no importa el dolor que causó, no importa qué tan mal estuvo. ¿Tienes un futuro? ¿Tienes un futuro? Sí lo tienes. Y Él quiere sacar fruto de la aflicción, del lugar de luto. Él quiere dar fruto, Él trae doble porción. Cristo ha venido para traer vida y cosecha, incluso en los momentos entumecedores y desgarradores de la vida. No tienes que pasar por otra temporada navideña y enfrentar un nuevo año insensible a la vida. Noche ya resurrección. La vida puede fluir
vivir de nuevo, renacer, ser renovada. Es el regalo de Dios para ti, es el regalo de Cristo para ti. Por supuesto, uno de los regalos más grandes que se podrían dar es su regalo para ti. Deja que Él le dé vida a tu corazón, que lo reconstruya si es necesario, recupérate, disfruta la vida. Revive como Jacob, vuelve a la vida como José. Olvida las cosas que quedaron atrás y sé fructífero a partir de tu aflicción, de la tribulación, de la desesperación. Cualquier cosa que fue destinada para hacerte daño, Dios puede convertirlo en algo bueno. Y tu familia, aunque sea disfuncional, puede ser transformada y tener un futuro y esperanza. Los niños pueden cambiar. Los niños pueden cambiar. Los bribones pueden cambiar. Los niños pueden cambiar. Dios sabe cómo conectar los tiempos rotos. Él sabe cómo sanar a las familias. Que pasen los músicos y cantantes. Quizás hoy. Necesitas un toque de Dios. El altar estará abierto y vamos a orar. Cuando comencé este camino dije, Señor, por favor, no me hagas hacer esto en Navidad. Y Él dijo, es el regalo. Yo estaba como, solo quiero paz en la tierra, buena voluntad para todos, alegría para el mundo. Él dijo, no quiero que mi gente siga adelante en la vida con el corazón entumecido. Me cuesta demasiado para que no lo prediques. Quizás por la pérdida, malos tiempos. Tu corazón está entumecido. Recibe el regalo de Navidad del Padre, ya sea que estés en esta sala o viendo desde cualquier parte del mundo. Recibe el regalo de Navidad del Padre. Es Jesús quien da la resurrección, la vida, espíritu, alma y cuerpo. Sí, necesitas nacer de nuevo, pero sí, también el alma necesita ser sanada de los traumas que causa la vida, incluso la disfunción familiar. Ponte de pie, por favor. Cornelio escuchó un mensaje del apóstol Pedro que decía, cree en el Señor Jesús, confía en Él, Él sanará tu casa. No solo la sanará, la salvará. Las familias pueden salvarse. Las familias pueden ser sanadas, las familias pueden ser salvadas. Si necesitas oración hoy, quizás necesites sanidad en tu espíritu, alma o cuerpo. Quizás sean cosas traumáticas, no lo sé, pero sí sé esto. Pasé muchas horas reflexionando sobre algo porque sabía que Dios me dijo, dilo. Eso me da confianza. Cuando escucho a Dios decir algo así, siento una confianza que llega aquí. Sé que Él va a hacer algo al respecto. Sé que su palabra va a cobrar vida. La unción para sanar y sanar familias será liberada. Así que
canta algo y los altares se abren. Ven, vamos a orar por ti, vamos a liberar vida de resurrección y vamos a confía en que uno de los más grandes dones de Dios que se pueden recibir va a suceder. Esta mañana la vida va a cambiar, vas a recibir el dulce aliento de Dios en ti. Tienes un futuro, es bueno, tienes un futuro, uno bueno. Todo va a cambiar. Déjame orar antes de bajar con Carol y empezamos a orar. Los demás pueden orar. Quiero orar por ustedes que están viendo, ya sea en este momento o si lo harán después. Padre, hoy, en todo Estados Unidos y en partes del mundo, en este momento hay quienes que necesitan que este don especial venga sobre ellos y llene su corazón con esta gran promesa. Oro a Dios por ese corazón, que la parálisis, los momentos de entumecimiento en la vida sean sanados sobrenaturalmente. Sanados en todo Estados Unidos hoy, sanados en los estados, sanados en las salas de estar y que la vida venga. Sanados, Señor, por tu poder. Aquellos que vayan conduciendo por la carretera, escuchando este mensaje en algún momento, conéctalos, conéctate con ellos, conecta vida y resurrección. Esta promesa cobra vida en ellos. Hablamos vida y aún en este momento oramos por las olas de bautismo del Espíritu Santo de las que hemos estado hablando. El gran refrescamiento, el gran fortalecimiento, la gran recarga, la gran reconstrucción, el Espíritu Santo lo ha provisto y este gran regalo llegue a ellos en otras naciones. Hazlo ahí también, Señor, donde sea. Muévete sobrenaturalmente a través de nuestro mundo. No quieres que sigamos de esa manera. Hazlo, Espíritu Santo. Oramos en nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por preparar una imagen profética de hace 4,000 años para traerla fresca a nuestros tiempos. Omnipresente, Espíritu Santo, omnipresente, omnipotente, todopoderoso en todas partes en este momento. Toca, revive, recarga, restaura, reconstruye. Y que la historia lo registre dentro de miles de años. Las familias fueron sanadas. Los niños cambiaron. Se declaró el futuro. Tú sabes cómo hacerlo y confiamos en ti. Amén. Amén, amén, aleluya.